buenas, Marino. Encantado de tenerte por aquí. Hola Juanjo, yo también estoy encantado de participar en esta actividad que estás organizando. Muchas gracias por la amabilidad. Para mí siempre un placer especial, ¿no? El tenerte delante, porque es una fuente inagotable de sabiduría, ¿no? Como el plutonio, una energía inagotable para mí y para todos, para muchos nosotros que nos hemos crecido con todas tus lecciones. Un enorme placer. Y creo que podemos abrir hoy diferentes frentes y que pueda ser constructivo para aquellas personas interesadas en la psicología. Y bueno, a ver si le podemos amenizar el verano por si alguien se aburre y no puede dormir y nos quiere poner. Que tenga esto a mano, sí, está bien. Entonces, bueno, me gustaría, podemos hablar así un poco de los orígenes de la psicoterapia. Me gusta mucho la noción y la descripción que tienen del rito de paso, ¿no? Mm, si podemos Sí, hacer mención y hacer un recorrido por los diferentes sí. pues, enfoques dentro del marco de las terapias contextuales, que ambos compartimos el espíritu de esas terapias contextuales, pues Sí, podemos hacer mención así, un poco una sí, charla libre. sí. Pues bueno, los orígenes de la psicoterapia, pues seguramente hay que buscarlos lejos, aunque es una actividad pues de nuestra época, ¿no? Yo utilizo una fórmula, ¿no? Para referirme a esto que planteas, pues diciendo que la psicoterapia tiene un largo pasado y una corta historia, ¿no? Y el largo pasado, pues se puede buscar en muchos contextos y muchas tradiciones, ¿no? Desde la religión, por ejemplo, ¿no? Pues que de siempre ha aportado a la gente una concepción del sufrimiento humano y un tipo de consuelo y de ayuda. La retórica, ¿no? Pues también como un arte de la palabra, ¿no? De la curación por la palabra, recordando pues un título de un libro de Lain Entralgo, ¿no? La curación por la palabra en la época griega clásica, eso, la palabra tiene propiedades curativas, ¿no? De ensalmo y de tranquilización y demás. Y lo que ocurre en todas las psicoterapias es hablar, ¿no? Y proporcionar ayuda y consuelo. Y entonces, pues esa tradición de la retórica, pues también es es un antecedente, ¿no? Y ese es pues esos raíces, ¿no? De ese largo pasado. Y la psicoterapia como nombre, ¿no? El nombre de psicoterapia, pues aparece a finales del siglo XIX, ¿no? 1874, quizá la primera vez que aparece la palabra, y luego en 1891, por ahí, cuando se consolida, ¿no? Y surge en el contexto de la hipnosis, ¿no? En finales del siglo XIX, en la escuela de Nancy, como contrapuesta a la escuela de Charcot, y ahí aparece la palabra psicoterapia en el contexto de la hipnosis, ¿no? De nuevo, en el contexto de la influencia de la palabra, de la influencia de un hipnotizador, ¿no? Por decirlo en el contexto de entonces, y de alguien, ¿no? Que padecía alguna dolencia, ¿no? Y a partir de ahí, la primer gran psicoterapia que aparece ya pues pues no sé, con la figura completa, ¿no? A la que nos referimos hoy, pues se debe al mismísimo Freud, ¿no? Que él aprendió, hizo su Erasmus en Francia, ¿no? En la escuela de Nancy, en la escuela de Charcot. Allí aprendió la hipnosis, que él empezó a practicar.
pero luego ya le quedó corta o no le satisfacía, ¿no? Y desarrolló pues otro método y otro procedimiento que él denominó pues también con una palabra, ¿no? Que no lo inventó él, que ya existía sin que él lo supiera, ¿no? Él denominó a su método pues psicoanálisis, ¿no? Y el término psicoanalítico ya existía pues casi yo creo que 80 años antes, ¿no? Por parte de los románticos, ¿no? Que también habían hecho análisis psicoanalíticos de su biografía, ¿no? Para entenderse a sí mismos, ¿no? Y Freud denominó a la psicoterapia que él estaba desarrollando psicoanálisis, ¿no? Y el psicoanálisis es el primer gran sistema de psicoterapia, digamos que tiene pues seguramente el mayor recorrido en términos históricos, ¿no? Que recorre todo el siglo XX bueno, y hasta nuestros días, y además un recorrido también muy ancho, ¿no? Con muchas ramificaciones y ya mucho más allá, ¿no? de las propias concepciones de Freud, ¿no? Aunque se mantiene dentro de esa tradición, ¿no? Y luego, pues, casi como reacción al psicoanálisis, ¿no? Pues en la década de 1950 aparece pues otras terapias, ¿no? Y entre ellas, pues la terapia de conducta o la modificación de conducta, que ponen el acento, que tienen su base, como sabemos, pues en la psicología del aprendizaje, ¿no? Pues ya separándose del psicoanálisis, ¿no? Y precisamente por recordarlo una vez más, pues el término terapia de conducta pues se debe a Eysen, ¿no? Antes lo había utilizado Skinner, pero el nombre que ha prosperado pues viene de la mano de Eysen en 1957 y la denominación es precisamente para diferenciarse de psicoterapia, ¿no? Terapia de la conducta sería en este caso, ¿no? Y es una nueva terapia pues que se basa eso en la psicología del aprendizaje, que tiene entonces pues ese fundamento pues científico, experimental, con un marcado interés en la evaluación de la eficacia. Y dentro de esa tradición, se destacan hoy día pues varias etapas o varias generaciones, como se dice, ¿no? Retrospectivamente, la primera generación sería pues esta que arranca de la década de 1950, no sé, con Eysen y Volpi, pues enfatizando el condicionamiento clásico, las técnicas míticas de exposición, de sensibilización y demás, ¿no? Y luego también los procedimientos con base en el condicionamiento operante, que sería pues el manejo de contingencias, el contrato conductual, el reforzamiento, ¿no? La modificación de conducta, ¿no? Si alguna vez tuvo una diferencia con terapia de conducta. Y luego, pues a partir de 1970 o así, pues surge una segunda ola dentro de esta tradición, que es la que se denominó finalmente pues terapia cognitivo-conductual, y así se ha desarrollado pues una de las terapias más famosas, más influyentes, ¿no? más conocidas también fuera de la psicología, por ejemplo en la psiquiatría y demás. Y bueno, ahí tendríamos pues otra ola, ¿no? Pues la que se llamaría la segunda generación, ¿no? Y a partir de 1990 o así, pues surgen otras variantes, ¿no? que tienen sus raíces más en la terapia de conducta clásica que propiamente en esta segunda ola cognitivo-conductual, pues que darían lugar a la que se llama desde 2004, de parte de Hayes, pues que se llama pues las terapias de nueva ola o de tercera generación, ¿no? Y ahí pues encontramos
pues eso, una serie de terapias. Las más destacadas son pues la psicoterapia analítica funcional y la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Esas que tú has refundado y refundido en tu libro, ¿no? Que se titula pues, Fundamentos y aplicaciones clínicas de la FAD, ¿no? Ya unas nuevas siglas que integra pues tanto una como otra, ¿no? Y bueno, y ese es así un recorrido, ¿no? Pero la psicoterapia pues tiene varias escuelas y varias tradiciones, ¿no? Por supuesto, el psicoanálisis no desapareció con Eysen, como él esperaba que ocurriera, sino que siguiendo un mandato casi bíblico, pues el psicoanálisis creció y se multiplicó, de tal manera que probablemente hay hoy más psicoanalistas que nunca, ¿no? Como también de más enfoques, ¿no? La psicoterapia humanista pues también surgió pues frente al psicoanálisis y el conductismo, y también pues también está ahí como una escuela pues muy importante, ¿no? Que no desapareció ni siquiera con el movimiento de los tratamientos psicológicos eficaces, porque ese enfoque humanista se hizo fuerte en la relación terapéutica, ¿no? En el papel fundamental de la relación terapéutica. Y entonces investigaron también y encontraron pues, que aspectos de la relación terapéutica, la alianza, ¿no? de trabajo, la empatía, el feedback, ¿no? de la relación terapéutica, pues son muy importantes, ¿no? para todas las terapias, ¿no? Bueno, y estas terapias humanistas pues tienen mucho en común con el resto de terapias, incluyendo la tradición de la terapia de conducta, ¿no? Que es el énfasis en la relación, en la importancia que tiene la relación terapéutica, ¿no? Y luego estaría también otra terapia surgida en la década de 1950, que es la terapia sistémica o la terapia familiar o comunicacional, ¿no? Según el énfasis que se ponga, y que es otra terapia pues muy distinta y muy distante del psicoanálisis, también muy distinta de la terapia, de la psicoterapia humanista, también desafecta y muy crítica de la terapia de conducta, y es otra terapia que tiene también énfasis que podríamos ver cercanos a una perspectiva conductual, ¿no? Contextual, ¿no? También, ¿no? Por el énfasis que se pone pues en el contexto, ¿no? de las relaciones familiares y curiosamente el término terapia contextual pues está acuñado por una terapia sistémica, ¿no? Antes que habláramos, como hablamos, ¿no? De las terapias contextuales referidas a las terapias de tercera generación. Entonces ese es un panorama pues complejo, amplio, variado de las terapias psicológicas, ¿no? Es un fenómeno no sé, que llama la atención al estudiante de psicología, que es sorprendente, ¿no? Pues que no haya, por decirlo así, una única terapia que pudiéramos decir que es única y la que no sea esa, ¿no? Pues que las demás tendrían que desaparecer, ¿no? Este es un fenómeno, ¿no? que a mí me ha llamado la atención y he tratado de entenderlo, ¿no? Así movilizando conceptos pues filosóficos, históricos y científicos y de varios órdenes, ¿no? Digamos que ese podría ser, Marina, a mí me encanta escucharte y yo me quedaría aquí en modo estatua y me surgen a la vez diferentes cuestiones al hilo de lo que plantea. Digamos, ¿por qué crees que no hay un hilo conductor, al igual que hay en medicina, de entender y abordar la psicopatología humana, que creo que es lo más interesante, ¿no? ¿Cuál es el origen o
o por qué sufre el ser humano. Sí, bueno, como tú bien sabes, no es fácil tampoco dar una respuesta así tasativa, ¿no? Así y demás, ¿no? El sufrimiento humano, pues yo creo que está ligado a la condición humana, ¿no? De que la vida misma implica sufrimiento, ¿no? Como algo inherente a la vida, ¿no? Naces, te diviertes, padeces enfermedades, frustraciones, decepciones y mueres, ¿no? La vida es una tragedia que siempre termina mal, que es con la muerte, ¿no? Y entonces, bueno, pues el sufrimiento es inherente, ¿no? a la vida humana y queda más de manifiesto en la medida en que cada vez somos más conscientes, ¿no? De nuestra propia finitud, ¿no? Y demás, ¿no? Y tú destacas en el libro, ya al principio del libro, en los primeros capítulos, quizá el primero o algo así, precisamente esta perspectiva del sufrimiento, ¿no? Y cómo está ligado al lenguaje, ¿no? Pues el lenguaje, pues, no es el que cause el sufrimiento, pero es el que, bueno, el que tiene esa ambivalencia, ¿no? De que nos enreda, ¿no? En estar preocupados por el futuro cuando este no existe, no llegó, pero es el lenguaje el que nos contrae, ¿no? Nos trae al presente el futuro. Y entonces estamos sufriendo por algo que no nos ha pasado, ¿no? Y el pasado, lo que ya ha pasado, pues también se trae al presente pues a través del lenguaje, ¿no? Y el lenguaje pues tiene esa ambivalencia, ¿no? Antes he dicho que puede ser curativo, la curación por la palabra y demás, ¿no? Y el lenguaje puede permitirnos analizar y tomar distancia y dar sentido a las cosas, pero también nos enreda, ¿no? Nos envuelve pues eso, en preocupaciones, ¿no? Ocupaciones por anticipado de las cosas, cosa que no, pues que entendemos que no existen en los animales, ¿no? Pues aquel célebre título de Salposky, ¿por qué las cebras no tienen estrés, ¿no? Pues porque no están preocupadas, por decirlo así, en el sentido neurótico humano, ¿no? Quizá la única sociedad que se ha encontrado que parece que estuviera un tanto liberada de estos sufrimientos que son tan propios, ¿no? Tan naturales en nuestra sociedad, ¿no? Del bienestar, que continuamente estamos mal, ¿no? Preocupados y con más deseos que los que podemos satisfacer, pues quizás sea esa comunidad del Amazonas, ¿no? De los Pirajá, ¿no? Que estudió Everest en un análisis lingüístico, ¿no? Y encontró pues, que había una comunidad que existe y ya estará ahora, pues seguramente que ahora ya hablan portugués, pero estamos hablando de hace 10, 15, 20 años, ¿no? O sea que no estoy hablando de tiempos ni de Levi-Strauss ni nada de eso, ¿no? Una comunidad que se caracterizaba, cuyo lenguaje se caracteriza por no tener pasado ni presente, ¿no? De manera que los habitantes de esa comunidad, los Pirajá, pues habitan en el presente y no tenían eso. Podríamos decir, si hay una comunidad que fuera feliz, en un sentido casi corriente, ¿no? Pues sería esa, ¿no? Que, por cierto, para un conductista es interesante saber que esa comunidad lingüística, ¿no? que nos describe su autor, ¿no? En ese libro con un título célebre, ¿no? No te duermas porque hay serpientes, ¿no? Pues esa comunidad que tiene un lenguaje muy característico que refuta lo que Chomsky suponía que era universal, ¿no? Es un lenguaje que no tiene recurrencia, ¿no? Y que, según Chomsky, define pues los lenguajes naturales humanos,
y los Pirajá, en nombre de Skinner, vamos a decirlo así, refutan a Chomsky, ¿no? Y de paso nos ofrecen también en el límite pues una comunidad que no tiene problemas psicológicos, por cuanto que digamos, el lenguaje pues está ligado al presente, ¿no? Así que el sufrimiento humano, por supuesto, esta comunidad no estaba exenta de la muerte y de las enfermedades y precisamente de las serpientes, ¿no? que podrían morder a uno si no está espabilado, ¿no? Por la noche. Pero se queda, entiendo yo, en un sufrimiento con su dolor o lo que sea, pero que no pasa, por decirlo así, a un sufrimiento psicológico, ¿no? Un sufrimiento ni siquiera religioso, porque este autor inicialmente era un misionero, ¿no? Que iba a convertir, a explicarles la Biblia, a ver a cómo podría traducirse la Biblia a ese idioma, y aquella gente no tenía ninguna necesidad de Dios, no entendía para nada lo que el misionero les explicaba, ¿no? Y tú, ¿qué nos dices de Jesús? ¿Tú conociste a Jesús? No lo conocí. Pues ¿de qué nos hablas? ¿De qué estás hablando si no lo conociste? ¿No? De tal manera que no tenía ni siquiera sufrimiento pues de carácter religioso, para el cual la religión fuera relevante, ¿no? Por supuesto, este misionero se convirtió al ateísmo, ¿no? A resultas de Dios, y es un gran lingüista, ¿no? Es realmente Qué interesante esto, ¿no? Y una alternativa a Chomsky, ¿no? Y demás. Me suena aquí a la oleada de psicólogos que fue tras el tsunami, ¿no? Y que trataba de intervenir a la población y que supuso pues la segunda ola, ¿no? El segundo tsunami, los psicólogos ahí tratando de intervenir, y también acorde a las investigaciones de Luria, pues en aquellas poblaciones no alfabetizadas o en aquellas personas que no habían Sí, adquirido las propiedades más relacionales del lenguaje, pues no se, digamos que no había ese dolor psicológico al que nosotros nos atribuimos como esa hiperreflexividad o ese hombre del subsuelo de Dostoyevsky o de Pessoa. sí, exacto. Sí, exactamente. O sea, que por aquí vamos poniendo de relieve efectivamente que el sufrimiento está muy ligado pues al lenguaje, ¿no? Y a la complejidad de las sociedades, y con esa ambivalencia que tiene la reflexividad, ¿no? Que por un lado te da clarividencia, te permite reflexionar, pero por otro, casi sin solución de continuidad, pues puede ser patógena, ¿no? O sea, puede enredarte en una reflexividad que ya no sea clarificadora ni que te lleve a alguna solución, y entonces que entres en un bucle, ¿no? Y yo pues trato de entender que los problemas psicológicos implican un bucle, un enredamiento, ¿no? No todo sufrimiento es un problema psicológico, pero un problema psicológico implica eso, esa hiperreflexividad enredada, ¿no? Que nos incrementa o que le da otra dimensión al sufrimiento, pues que de suyo ya contamos con él en la vida, ¿no? Que los propios intentos por resolver el problema se convierten en el problema, ¿no? Porque bueno, el ser humano cuando sufre trata de buscar algún tipo de alivio, algún Sí, tipo de cobijo, y sí, lo encuentra en el alcohol, lo encuentra en cualquier tipo de conducta, ¿no? Ya haciendo sí, referencia a la selección natural, a Darwin, a esos principios del sí, aprendizaje que Skinner retoma con la selección de las consecuencias. sí. Y bueno, pues cómo esos intentos se convierten en el problema, más allá que el propio problema en sí mismo. Sí, yo creo que esa es seguramente la clave o el aspecto central de un problema psicológico, ¿no? De cómo un problema de la vida, que no por ser un problema es un problema psicológico, se convierte en un problema psicológico o psiquiátrico, ¿no? Y de una manera u otra, todos los enfoques clínicos
asumen eso, ¿no? Esto que tú decías, ¿no? De cómo un intento de solución pues pasa a ser parte del problema, ¿no? O sea, cuando el intento de solución es el problema, es cuando tenemos un problema psicológico, una neurosis, un problema clínico, ¿no? Esa expresión es del enfoque sistémico, ¿no? En Freud, cuando habla de la ansiedad, como respuesta natural a las amenazas, para distinguirla de la ansiedad neurótica, lo que la distingue, lo que convierte una ansiedad normal en una ansiedad neurótica, es el que esta implica mecanismos de defensa, que son de nuevo acciones defensivas fracasadas, o sea, que están metiendo en un bucle. Y si vamos a nuestra querida terapias de tercera generación o las terapias contextuales, tienen también digamos, la misma lógica, ¿no? En este caso sería sería la evitación experiencial, ¿no? La evitación experiencial, pues en principio la evitación de algo que es desconfortante, doloroso, aversivo, pues es una de las estrategias más adaptativas en términos darwinianos, en términos de selección por las consecuencias, etcétera, ¿no? Pero cuando esa evitación no resuelve el problema, sino que te mete en un circuito, entonces un problema de la vida se convierte en un problema psicológico, ¿no? Y con digamos, con esto mismo, o sea, con estas tres referencias de distintos enfoques, bueno, si trajéramos el enfoque existencial de Frankl, la logoterapia, pues veríamos que justamente tiene también este mismo esquema, ¿no? La hiperreflexividad, ¿no? La noción de circuito. Cuando uno está en un circuito, en un bucle, es cuando tiene un problema psicológico, ¿no? Entonces hay algo de común en las distintas concepciones de la psicoterapia para captar cuando un problema psicológico pues empieza o se diferencia de los problemas de la vida, ¿no? Porque un problema psicológico no se define solo por el sufrimiento. El sufrimiento no implica un problema psicológico, ¿no? El duelo, el sufrimiento por la pérdida de algo, es la respuesta más natural, más adaptativa, más obvia, si se quiere decirlo así, pues a un acontecimiento de la vida, pero no es un problema psicológico, ¿no? Otra cosa es que se psicologice muy fácil en nuestra sociedad y otra cosa es que la persona entre en un proceso de rumia, en un proceso de bucle, que entonces ya pues estaríamos hablando de un problema psicológico propiamente, ¿no? Es como lo sabemos, Marino, de personas que habitan en Japón o China, que son más de somatizar por la propia cultura, cuando emigran a Estados Unidos, pues empiezan a puntuar más alto en rumia o en depresión tipo B, como el contexto pues, favorece determinados patrones y cómo las diferentes concepciones filosóficas y sistemas de terapia convergen en que la evitación es uno de los fundamentos del sufrimiento, ¿no? El modelo existencial es el miedo a la muerte. Pues el psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente y bueno, podemos decir que Freud, aunque a mucha gente no le guste, bueno, podemos decir que Mesmer sería el padre de la psicoterapia o Epícteto o Sócrates, también podríamos decirlo. Pero Freud supone el primer intento por tratar de hallar problemas psicológicos a problemas de la vida y tratar de escindir la psiquiatría o tratar de personas que tenían histeria, ¿no? Con esa etiqueta. Se le hacía análisis, estaba totalmente todo normal y de cómo la psique podría hacer con la psicosomatización, cómo el cuerpo, la psique podría... Es relevante, ¿no? Esa aportación. Sí, yo no sé por qué, vamos, a mí me resulta yo creo que extraña, ¿no? Esa animadversión que muy a menudo tienen mis colegas y amigos, ¿no? de la terapia y de la modificación de conducta
hacia Freud, ¿no? Cuando Freud fue el primero que puso de relieve esto que estás diciendo, ¿no? De la psique, ¿no? De cómo problemas psicológicos de la vida, podríamos decir, se convierten en problemas somáticos, ¿no? Que son psicológicos, ¿no? La histeria de conversión, ¿no? Como un problema se somatiza. Bueno, y Freud fue el que puso de relieve pues ese, digamos, ese aspecto, ¿no? Lo de Freud hay que medirlo con Kraepelin. Freud es coetáneo de Kraepelin cuando estaba Kraepelin haciendo esas clasificaciones, ¿no? Que todavía perduran en la psiquiatría, contra las que estamos continuamente luchando, dentro de un enfoque biomédico, suponiendo pues que la esquizofrenia es una enfermedad neurológica degenerativa, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, en ese contexto biomédico representado por Kraepelin, la contraparte es justamente la de Freud, ¿no? Y entonces, estar contra Freud, ¿qué implica? Que estamos de lado entonces de Kraepelin, ¿no? Y Freud fue el que introdujo una gran revolución en la psicoterapia, que es pasar de la epistemología de la mirada, ¿no? Como hace el enfoque biomédico, ¿no? De mirar a través del microscopio, a través de las autopsias, hoy día a través de las neuroimágenes, mirar dónde está localizado en el cerebro la condición, la depresión, ¿no? La condición clínica que se estudia. Y por el contrario, Freud lo que hizo es revolucionar ese enfoque y cambiar ese enfoque de la epistemología de la mirada por la epistemología de la escucha. Entonces, lo que él hizo fue escuchar la historia de los pacientes y, tirando de ese hilo, llegó a experiencias tempranas, a lo largo de la infancia, que podrían estar en el origen de los problemas actuales. No hay nada más conductista que eso, ¿no? Los estudios que hizo Watson y Reiner con Peter, ¿no? Generándole un miedo a través de ese condicionamiento clásico, ¿no? Al pobre niño, al tocar un peluche le producían un estímulo incondicionado, digamos, de un ruido con una estridencia, y crear un miedo condicionado para luego de descondicionarlo con una terapia, ¿no? Lo que estaba haciendo Watson ahí es un estudio experimental de Freud. Freud había estado hacía pocos años en Estados Unidos dando lecciones, explicando el psicoanálisis, y Watson se lo tomó en serio. Y Skinner lo mismo. Skinner, yo creo que era fan de Freud, ¿no? Y estudia skinnerianamente cosas de Freud, ¿no? Los lapsus, los sueños, el primer test auditivo, ¿no? Una especie de Rorschach auditivo, ¿no? Pues fue desarrollado por Skinner, ¿no? Cuando, sobre un ruido blanco, un aparato que se le había estropeado en el laboratorio, Skinner creyó escuchar allí un patrón, ¿no? Un patrón que le decía en inglés, tú no saldrás de aquí, ¿no? Entonces hizo una proyección Skinner sobre ese ruido blanco, ¿no? Monótono, y estudió el fenómeno. Entonces hizo un estudio donde descubrió lo que llama Skinner el sumador verbal, ¿no? Que hoy día utiliza la psiquiatría como un método de investigación, sin hacer referencia a Skinner. Pues Skinner estaba ahí investigando un tema freudiano. Entonces, a mí siempre me llama muchísimo la atención cómo los terapeutas de la conducta tienen una animadversión a Freud cuando cuando no habría razón por decirlo así. La única razón es la de Eysen, ¿no? La de Eysen y Volpi, que es la que nos ha, me atrevo a decirlo, ¿no? A la que nos ha traicionado un poco en esta imagen de Freud, ¿no? Entonces fue Eysen, efectivamente, el que extremó pues digamos, las diferencias, ¿no? Con el psicoanálisis. Él creó la terapia de conducta, como decíamos,
para diferenciarse de psicoterapia, ¿no? Y por esa vía, pues efectivamente yo creo que se ha introducido en, en la tradición de la terapia de conducta esa animadversión, mala comprensión de Freud, ¿no? No quiero decir que para nada que uno tenga que ser freudiano para entender las cosas que estudió Freud, pero Freud no era un estúpido, y de hecho esa revolución a la que me estaba refiriendo, casi habría que volver a reintroducirla ahora, finales del siglo XX y ahora pues, en los comienzos del XXI, donde vuelve otra vez a estar la psiquiatría, por ejemplo, que nos influye en la psicología, a estar la escala de la mirada, ¿no? Las famosas neuroimágenes están pervirtiendo, por decirlo así, el conocimiento psiquiátrico, ¿no? Como si mirando el coloreado de ciertas áreas del cerebro estuviéramos explicando algo cuando no lo estamos explicando. Y lo que lo explicaría, lo que le pasa a la persona, es su biografía, que es lo que hizo Freud, escuchar lo que le pasa, ¿no? Esta es un poco yo, sin ser freudiano, digamos, defiendo a Freud frente a, pues también a mis colegas, ¿no? Que lo tienen atravesado y demás, ¿no? Claro, está genial que podamos hablar de esto y que en lugar de distanciarnos, creemos, pues valoremos aquello que aportó y sobre todo el prisma, sí que Freud pues, lo perdió al hecho de no tener esos principios del aprendizaje, ¿no? Esas leyes del comportamiento que luego pues retoma Skinner pues ahí entonces eso me permite una gran capacidad de controlar el comportamiento humano y no basada en el mentalismo, ¿no? O no basada en esas explicaciones que no estaban... Sí. Bueno, Freud vio a varios casos a lo largo de su vida y en base a eso creó una psicoterapia, una psicología, pero como bien dices, no era tonto, él era un gran lector de los clásicos y, Sí, sí. y su aproximación era bastante acertada, teniendo en cuenta la época en la que era también, ¿no? Adaptar la física de Newton a esos mecanismos de defensa, de sublimación, de la energía ni Sí. se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, no estaba haciendo las cosas de una forma arbitraria. ¿No? Y tenemos que medirlo con Kraepelin. Es decir, que si tú pones al lado de Freud, ¿qué había? Estaba Kraepelin. Y Kraepelin fue el que luego marcó pues el modelo biomédico en el que estamos y con el que estamos enteramente insatisfechos, pero que nos domina digamos, nuestro ámbito, ¿no? Freud no sería la última palabra, pero fue la primera, por decirlo así, en poner, pues eso, en buscar la perspectiva psicológica, genuinamente psicológica, ¿no? Otra cosa es que eso no sea la última palabra pues eso, en las concepciones psicológicas, ni siquiera en las psicodinámicas, ¿no? Que las concepciones psicodinámicas también están más allá de Freud, ¿no? O sea que bueno, pues todo esto concierne a lo que comentamos, sí. ¿Cómo podríamos ver el trastorno, ¿no? Como algo que se enreda, como una adaptación al medio, desde ese prisma más darwiniano, como un rito de paso, que pues me dice que esta serie de hábitos ya dejan de ser útiles y que ahora es un rito de paso para aprender una serie, porque al final la psicoterapia es un aprendizaje de un nuevo Sí. repertorio y bueno, ahora hablaremos de si las terapias contextuales vienen a ser la última palabra o no, o recoger. Sí, sí. Sí, bueno, las terapias contextuales pues tienen eso, tienen digamos, la ventaja, ¿no? de estar encima, por decirlo así, o tener ya mucha historia recorrida, ¿no? Como para no andar para atrás y situarse, ¿no? Y ofrecer pues algo nuevo, ¿no? Por lo pronto, un enfoque contextual ya es una aportación, ¿no? Ya es una novedad en el contexto
en el contexto clínico, ¿no? En la historia de la psicología y de la psiquiatría, ¿no? No podemos separar nunca la psicoterapia de la psiquiatría, ¿no? Que esta nos ha influido para bien y para mal, generalmente para mal, ¿no? Entonces, pero tenemos que medir las novedades que ocurran en psicología, en psicoterapia, con la alternativa pues, que nos viene dada de la psiquiatría. Entonces, un enfoque contextual ya es una aportación en la medida en que enfatiza las condiciones del contexto, del contexto del lenguaje del que hablábamos antes, que tiene esa ambigüedad. El contexto del lenguaje es, por un lado, el contexto general de la sociedad, ¿no? Vivimos siempre dentro del lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje es, por decirlo así, nuestro continente, ¿no? Nuestro océano, nuestro aire, ¿no? sobre el que respiramos, o dentro del que respiramos, o dentro del que vuelan los pájaros, ¿no? Es el agua dentro del que navegan los peces, ¿no? Entonces es tan envolvente pues que acaso ni lo percibimos, ¿no? Y un enfoque contextual enfatiza precisamente ese aspecto del contexto tan envolvente y tan transparente que ni nos damos cuenta, ¿no? Y el enfoque contextual enfatiza también cómo ese lenguaje está incorporado en uno, constituye al sujeto, ¿no? La persona que somos, nuestro yo, nuestra persona, está constituida por el cuerpo, por nuestra historia y, por supuesto, por el lenguaje, ¿no? que llevamos incorporado. De tal manera que ese contexto social envolvente lo llevamos puesto, incorporado. Y ni siquiera lo percibimos. Y entonces este énfasis en ese contexto que nos envuelve, yo creo que ya es una novedad para no incurrir en el cerebrocentrismo, que es el que domina pues, los enfoques clínicos, para no incurrir tampoco en el intrapsiquismo, para no incurrir en el mentalismo, y ese es ya una aportación, ¿no? un enfoque contextual que pone el acento en el contexto dentro del cual están viviendo las personas, están viviendo y se están desviviendo las personas cuando tienen problemas, ¿no? Y ese contexto, o un aspecto de ese contexto, el central, es naturalmente el lenguaje. Y entonces, tirando del lenguaje, las terapias contextuales que enfatizan mucho el lenguaje, el marco relacional, las funciones del lenguaje que se dan en la terapia, ¿no? las funciones intraverbales, etcétera, etcétera, pues es también el núcleo de las terapias contextuales, el propio lenguaje, viendo de nuevo esa ambivalencia, ¿no? de cómo el lenguaje nos puede enredar, pero también sirve para desenredarnos, ¿no? Y entonces esa es pues yo creo que la gran aportación pues de un enfoque contextual, ¿no? de las terapias contextuales por el lenguaje, ¿no? Y cómo las terapias contextuales pues también enfatizan la relación terapéutica, ¿no? En esto coincidimos con todos los enfoques, ¿no? Y quizá un enfoque contextual con base en el aprendizaje o en la perspectiva skinneriana, pues está en mejores condiciones para explicar procesos que se dan en la relación terapéutica, ¿no? De nuevo, Freud, ¿no? Freud ha descubierto, ese sería el gran descubrimiento de Freud, sería la noción de transferencia, ¿no? La noción de transferencia, como sabes muy bien, está analizada y estudiada en términos de aprendizaje, en términos de equivalencia funcional, en la psicoterapia analítica funcional, ¿no? De tal manera que ese es un fenómeno freudiano, no es un invento freudiano de algo no sé, extravagante, ¿no?
Es un fenómeno que se da en todas las terapias, que se da en todas las relaciones humanas intensas y que seguramente un análisis funcional, pues en términos del análisis funcional de la conducta, de la FAP, pues esté en mejores condiciones, por decirlo así, para explicar ese fenómeno que en los términos pues, más oscuros y más, no sé, casi hasta extravagantes, a lo mejor del psicoanálisis, ¿no? O sea que, entonces, bueno, pues por ahí podríamos ver pues que por una vez, a lo mejor lo último, pues supera lo anterior o lo primero, ¿no? Muy bien que lo traigas, Marino, porque sí que Kohlenberg y Say, dentro del marco de la psicoterapia analítica funcional, pues desglosan esa anatomía funcional de la relación terapéutica, donde el terapeuta pues no invalida, es una audiencia no punitiva, y se pueden extraer esos procesos que están subyacentes a esa interacción o la relación terapéutica como una técnica en sí misma, o el vehículo o el contexto para ejecutar esos cambios. Y como el análisis de conducta pues te ofrece un marco con una gran parsimonia que se ha probado de forma experimental en el laboratorio y que, bueno, cómo vuelve a reivindicar esa relación terapéutica que ya Freud se dio cuenta de esas equivalencias que se hacían tanto contra transferencia, porque el terapeuta también, y eso es una regla de FAB, qué efecto tiene mi conducta en el cliente y viceversa, y cómo podemos manejarla y usarla de una forma terapéuticamente afectuosa dentro de esa interacción. Sí, efectivamente. La relación terapéutica, pues es fundamental, ¿no? Como tú dices, como acabas de decir y como muestras en el libro, pues es el contexto, el vehículo y eso es a su vez también la técnica en el sentido del procedimiento, ¿no? Es no sé, la relación terapeuta consultante o cliente o paciente, como queramos decirlo, pues está dentro de un contexto que es la terapia. Muy a menudo se da por hecho la relación terapéutica como algo obvio para centrarse en las técnicas, ¿no? Pero la propia relación terapéutica es la condición de que las técnicas funcionen, ¿no? Y tiene un poder institucional, ¿no? Un poder casi antropológico, esa relación entre el clínico y el consultante. Y dentro de ese contexto es donde las técnicas particulares, que siempre están mediadas o muy a menudo consisten en el lenguaje, pues tienen su posibilidad de producir efectos, de producir cambios, ¿no? ¿Cuántas veces los clientes de una psicoterapia han escuchado lo que les dice el terapeuta, lo han escuchado de parte de amigos, de familiares, pero que no les ha servido, ¿no? Pero en el contexto de la terapia, el contexto de la relación terapéutica, eso tiene, digamos, una fuerza, ¿no? Un impacto, ¿no? Un impacto que no tiene en cualquier otra relación informal, por íntima o intensa que pudiera ser, ¿no? Entonces yo enfatizo, vamos, especialmente la relación terapéutica en una perspectiva institucional, ¿no? Como una institución cultural que por sí misma no produce cambios, no cura, pues vamos a decirlo así, pero que es la precondición de las acciones psicológicas, ¿no? Y enlazando con algo que habías introducido pues ahora, antes, ¿no? Pues la relación terapéutica, una psicoterapia, pues podemos verla cuando se trata de ver como desde fuera, ¿no? Como una figura
antropológica, pues cumple las funciones de rito de paso, ¿no? El rito de paso es pasar de una situación conflictiva, de una situación problemática, de una situación de ruptura, que es lo que caracteriza a un problema psicológico, es una crisis personal, una ruptura con el funcionamiento normal de la vida, con otras personas, contigo mismo, y quedas, por decirlo así, fuera de orden, ¿no? Es un disorder, ¿no? La vida se te ha tornado de revés, ¿no? Entonces tú ahora no estás como estabas, estás mal y no sabes, incluso ves que igual nunca vas a estar bien, ¿no? Y un rito de paso que no fueron inventados, no, el concepto no fue inventado para los problemas psicológicos, sino para otras rupturas en la vida, ¿no? Típicamente el paso en las edades, ¿no? de la adolescencia a la vida adulta, ¿no? En las sociedades pues, más tradicionales, pues el adolescente está, por decirlo así, ni está en el mundo de la infancia, ni está en el mundo de la vida adulta. Y de hecho es una edad de crisis, ¿no? Es una edad liminal, ¿no? Que está en el límite de una cosa y otra sin ser una de ellas, ¿no? Algo parecido podríamos verlo en los problemas psicológicos, no necesariamente de los adolescentes, que estaría claro, sino en cualquier problema psicológico, esa ruptura y esa situación liminal de estar fuera de orden, ¿no? En ese sentido que he apuntado, ¿no? Y entonces lo que ofrece la psicoterapia es un proceso liminal, o sea, es un proceso de transición, por supuesto, de estudiar el problema, de validarlo, de estudiar qué es lo que hizo pues el cliente para enredarse, pues la validación, por supuesto, de ello, pero a su vez sin dejar de mostrar que eso ha fracasado, porque si hubiera funcionado, no estaría en la psicoterapia, ¿no? Entonces, analizar, proporcionar ayudas, que cada terapia tiene pues su sistema, su base, la base en el aprendizaje, la base pues en el manejo de contingencias, de lenguaje, de esto. Y entonces la psicoterapia facilita un proceso de transición de esa ruptura, estando uno en una fase liminal de todavía no estar recuperado, a una fase de incorporarse a la vida, de recuperarse y acaso cambiar algo de la vida que llevaba antes y demás, ¿no? Entonces, la figura del rito de paso es una que nos puede permitir ver la psicoterapia así de una forma telescópica, ¿no? O sea, desde fuera, como una figura antropológica. Y yo creo que es más relevante, yo enfatizo esta visión frente a una visión biomédica o mecanicista, según la cual pues qué sé yo, el paciente acude al clínico por alguna supuesta avería en la mecánica o en la maquinaria mental o neurocognitiva, la terapia como una especie de taller de reparación, donde se repara esas averías y digamos, sale del taller, ¿no? Bueno, pues frente a esa concepción que yo caricaturizo así precisamente para poner de relieve algunos de sus aspectos, pues seguramente es más cabal, más competente esta digamos, del rito de paso, ¿no? Aunque los clínicos no tengan conciencia ni la necesitan, ¿no? Imaginarse que cuando va a la clínica, cuando va al centro de salud a trabajar, que él va digamos, a hacer allí ritos de paso, ¿no? O sea, no me estoy refiriendo a eso, pero si analizamos lo que ocurre allí, pues tiene un cierto aspecto de esta perspectiva, ¿no? Y entonces, bueno, yo para analizar la psicoterapia, pues en el último libro, ¿no? que me centro en la relación terapéutica, en la ontología de la psicoterapia, ¿no? ¿Qué cosa es la psicoterapia? Pues trato de analizarla en una doble perspectiva, ¿no? En la perspectiva ética, ¿no? En la perspectiva desde fuera, ¿no? Como un antropólogo estudia pues una sociedad que
que estudia, ¿no? Procediendo seguramente el antropólogo de otra sociedad distinta, y entonces podría ver, de una perspectiva antropológica, podría verse la psicoterapia como un rito de paso, ¿no? Así en el sentido que estaba diciendo, ¿no? Pero también trato de analizar la psicoterapia desde dentro, ¿no? Desde la experiencia de los actores, ¿no? Del indígena, por decirlo así, que está pasando por la psicoterapia, que sería pues, la perspectiva émic, ¿no? Contrapuesta a étic, ¿no? En esa distinción antropológica, ¿no? Y luego en la perspectiva émic, desde las experiencias de los participantes, pues ahí tenemos pues, la importancia que tiene la relación, la importancia que tiene la empatía, la importancia que tiene la comprensión, la validación, la compasión, aspectos que tú destacas también, digamos, en el libro. Por supuesto, las operaciones terapéuticas, las técnicas que se aplican, pero bien entendido desde mi perspectiva que esas técnicas difícilmente funcionarían fuera o si no hubiera digamos, ese contexto, ¿no? Que tiene pues, una serie de pasos, de sesiones, y que van pasando, van ayudando, no sin altibajos, pero que van ayudando a la persona que tenía un problema pues, no sé, a resolverlo y a resituarse pues mejorado o recuperado o con los cambios que a lo mejor se pudieran introducir en su sistema de vida, ¿no? Y, y ese aspecto es, bueno, es uno en el que yo me he interesado en ver la psicoterapia en una perspectiva antropológica antes de una perspectiva, o mejor que una perspectiva mecanicista biomédica, como es la usual. Entonces, que pierde aspectos esa perspectiva de contenidos, entiendo yo, esenciales de la relación terapéutica, como es, de nuevo, la relación bueno, y toda una relación que no es meramente una relación humana, ¿no? Es una relación que está fundada en la racional, ¿no? En una teoría, ¿no? Y en el caso de las terapias contextuales, en una teoría del aprendizaje, en una teoría del funcionamiento psicológico, con énfasis en el lenguaje y en el aprendizaje. Esa es la racional, por decirlo así, de las terapias contextuales, ¿no? Y ahí pues podríamos suponer pues, que esa racional, esa teoría, esa explicación, pues que pudiera ser más competente, más sólida, pues que otras que también existen, ¿no? Pero que en todo caso no son estúpidas, ¿no? O sea, que tienen su lógica, ¿no? Asumimos entonces la psicoterapia como una ciencia humana más que tecnológica, ¿verdad? Y el trabajo del psicoterapeuta como un artesano, que hablábamos antes, ¿no? Como un trabajo manual adaptado a esa variabilidad individual, a ese análisis funcional de una forma ideográfica, o, bueno, yo lo llamo micro contextual o macro contextual, o es lo mismo que epiomic, y, y bueno, ahí Sí, tendría, en ese contexto que se establece dentro de la terapia, pues el artesano, el psicoterapeuta, con su sí, sistema de trabajo que ya tiene, digamos que es capaz de usar la creatividad, la humanidad, ese vínculo, pero con un prisma o con un racional de una forma muy sistematizada, ¿no? Ahí estaría un poco la sí, concepción del modelo que estamos sí. presentando, ¿no? Sí, sí, yo creo que, vamos, me reconozco en esa presentación que haces, ¿no? O síntesis, ¿no? Yo creo que la terapia tiene un aspecto no baladí ni trivial de artesano, ¿no? Pero de artesano con fundamento, ¿no? O sea, con criterio. El criterio, el fundamento lo da la teoría de esa psicoterapia, ¿no? Y en el caso que nos ocupa, pues una teoría fundada en el aprendizaje y con énfasis precisamente pues también en el lenguaje, ¿no? Yo para captar eso utilizo dos términos griegos, pero que son muy actuales, ¿no? Y que son también muy transparentes, ¿no? Para enfatizar ese doble aspecto, ¿no?
el del artesano y el de la ciencia, por decirlo así, ¿no? No un artesano, digamos, espontáneo, ¿no? Que va por ensayo y error, sino un artesano cuyo arte tiene conocimientos transmisibles, ¿no? O conocimientos objetivables, ¿no? Y entonces los términos griegos que yo uso, que los usaba Aristóteles además para entender la medicina, son las de tecné y episteme, ¿no? La tecné es un término griego que se suele traducir, que tiene una doble traducción, ¿no? Tecné se suele traducir y se puede traducir por técnica y por arte, ¿no? La técnica estaría ligada, pues, ligada a la episteme, ¿no? Episteme es un conocimiento transmisible. O sea, Hipócrates tenía conocimientos médicos, escribía tratados, los tratados hipocráticos eran cuerpos de conocimiento que aprendía el médico. Y el médico era el que aplicaba las técnicas resultantes de esos conocimientos, ¿no? Ahora bien, un médico, en esto la medicina es igual que la psicoterapia, esos conocimientos técnicos tienen que ajustarse al caso, tienen que aplicarse al caso. Entonces aquí es donde la técnica tiene que tener su arte, ¿no? Su artimaña incluso, si quieres, ¿no? Su arte, ¿no? Y tiene que ser también artesano, porque tiene que reunir conocimientos generales, conocimientos particulares de ese caso, conocimientos de técnicas que han funcionado con otros, pero que tienen que acoplar a este caso, y entonces ahí está ese aspecto artesano que tú resaltas en el libro, ¿no? Para hacer una combinación, una combinatoria sistemática, ¿no? Para hacer una obra de arte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tenga esos componentes, ¿no? Y entonces la tecné y la episteme, que son temas clásicos, ¿no? Un médico, decía también Aristóteles, tiene su episteme, o sea, sus conocimientos transmisibles, no unos ocultos, ¿no? Que a veces cuando ves por ahí en unas librerías ciencia oculta, ¿no? Pues es algo así como nieve caliente, ¿no? Una cosa autocontradictoria. Entonces la episteme no es ciencia, pero no es oculta, es transmisible, ¿no? Pero da la particularidad que en la medicina y en la navegación, que era otro ejemplo que ponía Aristóteles, y en la psicoterapia, esa episteme, esa tecné, esas técnicas, tienen que ajustarse al caso. Lo que tú decías del enfoque ideográfico, ¿no? Entonces es aquí donde entran más conocimientos que meramente los protocolarios, los generales, los de la episteme y demás, ¿no? Sería síntesis, ¿no? Muy buena síntesis, Marín. Y bueno, podemos remitir a las personas a tu libro también, hacer referencia a él y al artículo que tienes sobre psicoterapia como ciencia humana. Sí. Me gustaría abrir otra puerta más, y ya nos llevamos abiertas unas cuantas. El hecho de que vivimos en una sociedad, bueno, mentalista, donde el psicofármaco está más vendido, es de los fármacos más vendidos del mundo, concretamente también en España. El umbral de tolerancia parece cada vez más bajo. Y bueno, ¿cómo integramos este modelo, estas terapias contextuales que digamos que son un poco, van en contra del sentido común, pero que no deja de tener un gran sentido en ese sinsentido que se enreda cuando uno pues se pone en contacto con las contingencias o es sensible a su experiencia o a sus propios intentos por tratar de resolver el problema? ¿Cómo acoplamos o ensamblamos este modelo en una sociedad que evita o podemos hacer referencia también a Alan Frances, a Thomas Szasz, a Featherstone en el Wellness Syndrome? Me interesa especialmente cómo podemos conciliar estos dos mundos, ¿no? De decir, pues bueno, vivimos en un mundo de esta forma, Sí. ¿cómo tratamos de incorporar
Sí, que parece que aquí vamos más tarde porque en Inglaterra o en Estados Unidos cada vez se va moviendo hacia un modelo más contextual. Aquí todavía parece que nos cuesta. Pues bueno, pues efectivamente nuestra sociedad la podemos caracterizar en estos aspectos que nos importan ahora, pues como una sociedad individualista, mentalista, como decías, cerebrocéntrica, ¿no? Que trata de entender, que nos ha enseñado la propia sociedad a entender los problemas que nos pasan como derivados de condiciones internas, ¿no? Típicamente, pues cerebrocéntricas o gencéntricas, ¿no? Centrada en los genes, ¿no? Y eso cumple muchas funciones para la sociedad como ideología, ¿no? Y para los propios individuos como exención de responsabilidad y como explicación, pues también que resulta muy satisfactoria, ¿no? Y demás. Y ese es el panorama en el que nos movemos. Y un enfoque como este, como uno contextual, en general uno conductista, que pone el acento en el ambiente, en las condiciones del entorno, en el contexto, incluso en contextos que no son transparentes, ¿no? O que son tan transparentes que no los percibimos, como el lenguaje, pues tiene todas las de perder, ¿no? O sea, es paradójico ese enfoque, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos, no es fácil cambiar a nivel cultural, ¿no? Lo que hacemos algunos al nivel que yo me muevo, pues yo me muevo en la escala de mi clase, ¿no? De mis estudiantes. Y me muevo en la escala de escribir libros, digamos que sean críticos y que valgan para quien los lea y demás, ¿no? Pero claro, eso no cambia la sociedad, ¿no? O sea, no digo que no sea nada eso, pero que es poco ínfimo respecto de lo que habría que cambiar, ¿no? No sé si, bueno, pues si es pendular de alguna manera pues estas fases, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a estudiar psicología en los años de 1970 y demás, era una perspectiva ambientalista. Los que estudiábamos psicología entonces era porque queríamos cambiar el mundo, ¿no? Mejorar las condiciones de vida en términos también políticos, para mejorar las condiciones de las personas, ¿no? Y nos hicimos conductistas precisamente porque era un enfoque ambientalista, ¿no? De cambiar el mundo, no cambiar la mente o el cerebro como se supone hoy día, ¿no? Pero a partir de 1990 y tantos, pues ya vivimos en un mundo pues, que ha invertido esa lógica, ¿no? Esa concepción, ¿no? Y entonces todo se cifra ahora pues, en términos del cerebro, ¿no? Y del cerebrocentrismo. Pues yo he escrito un libro contra el cerebrocentrismo, pues que a mucha gente le vale pues para no quedar seducido por esas explicaciones y demás, ¿no? Todo eso es algo, pero es Eso es poco. mucho. A los que hemos estado aquí recibiéndolo, nos ha cambiado, pues hemos pasado a esta filosofía, ¿no? De Sí. entender el origen del sufrimiento humano y de no psicologizar y psicopatologizar cuestiones que son inherentes a la propia condición humana. Sí, sí. Pues en ese panorama anticonductista, ¿no? Casi anticontextual, eh, tienen que moverse pues los enfoques contextuales, ¿no? Que resultan entonces pues paradójicos, ¿no? Pero cuando ahora ya en una escala de aplicación, ¿no? En la escala de un psicoterapeuta, ¿no? De un clínico, con su consultante, ¿no? Allí que un clínico que esté dentro de la lógica contextual, pues cuando resitúa a su cliente en esa lógica, cuando explica su rationale, cuando le explica la psicoterapia que él está aplicando, resulta que la gente no solo lo entiende, sino que lo ve ahora más lógico que la concepción que ellos traían, ¿no? O
sea, cuando les explican que las cosas que le pasan están ligadas a las circunstancias y a las maneras que aprendieron de reaccionar y que por lógicas que éstas parecían, pues no han funcionado, han fracasado, deja de ser el enfoque contextual, deja de ser paradójico para ser ya lógico, una vez que tú has creado el contexto en la psicoterapia, ¿no? La desesperanza creativa, ¿verdad? Sí, 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 efectivamente. Claro, claro. Porque de una forma amigable, ¿no? Sin insultar, ni desacreditar, ni de invalidar, tú muestras casi socráticamente que lo que hacía la persona, por listo que fuera, no estaba funcionando. Y entonces queda abierto a lo que tú propongas y lo que tú propones, pues efectivamente no es estúpido, o sea, es decir, que está fundado y entonces resulta lógico. Entonces, esa es la gran sorpresa para los enfoques contextuales, que si tú tienes la oportunidad de aplicar, y cuando tienes la oportunidad de aplicar esa terapia, deja de ser paradójica. Y, y ahora la cuestión es que eso estuviera en una escala, general, ¿no? Que eso empezaría pues por la educación, ¿no? Tiene muchos contextos Sí. que no maneja un profesional, ¿no? Pero uno de esos contextos es el educativo, ¿no? Entonces, la psicología educativa, que se practica en las escuelas, es una psicología auto, ¿no? Centrada en el yo, ¿no? Autoeficacia, ¿no? Autoestima, autorregulación, que va en detrimento pues, de otras psicologías contextuales que no estuvieran centradas digamos, en sí mismos, ¿no? La inteligencia emocional, la psicología positiva que se aplica en las escuelas, pues va perjudicando estas concepciones, ¿no? O sea, algún día tendría pues qué sé yo, no sé cuándo, no soy yo optimista ni por ese lado, porque las escuelas siguen gastando mucho dinero en enfoques de psicología positiva cuando no existe ningún dato que muestre que eso mejora las condiciones actuales. Y sin embargo funciona como un mantra, como algo que tienen asumidos todos con muy buena voluntad, ¿no? Pero la buena voluntad puede ser estúpida, ¿no? Con muy buena voluntad se asume lo positivo y no hay ninguna evidencia que justifique ese énfasis y lo peor es que eso va en detrimento pues eso, de enseñar a los niños pues que, no sé, la realidad de la vida, ¿no? O sea que... Magia simpática, ¿no? Al final, como eso está alineado al funcionamiento de la sociedad, se perpetúa y de hecho tenemos datos que avalan que es incluso contraproducente el hecho de inocular ciertas creencias, ciertos pensamientos y bueno, me gustaría preguntarte por la generación hiper, la generación L'Oreal, y de pues, esa sobreprotección que hay hoy día con nuestros menores y que como en la educación está una gran parte de... Yo lo sufro también, ¿no? Con los alumnos que muchas veces me dicen, es que pues tengo que leerme 10 páginas para... Y, Sí. ¿qué podemos decir sobre esto? Bueno, pues sí, yo creo que algo que caracteriza a nuestra sociedad a este respecto, pues es también, no sé, lo que se llama la hiperpaternalidad, ¿no? Que es esa preocupación que tienen los padres, el padre y la madre, excuso decir, por pues, proteger, sobreproteger pues a los niños eh, sobre el temor de que no se vayan a disgustar o no vayan a coger algún trauma que perturbe su vida, ¿no? La educación está montada sobre la lógica de la vulnerabilidad, ¿no? Y de la fragilidad, ¿no? Se supone que los niños son vulnerables, son frágiles, entonces hay que protegerlos, ¿no? Hay que preparar el camino, allanando el terreno para que pasen, en vez de preparar a los niños para el camino, con sus piedras y subidas y bajadas.
Y entonces pasa eso, ¿no? Que ese temor o eh, esa presunción o esa asunción de la vulnerabilidad termina por generar a niños vulnerables, terminan por ser al final vulnerables, ¿no? Y la alternativa a eso sería introducir tampoco ni siquiera la resiliencia, ¿no? Que es un término de moda, ¿no? La resiliencia, pues al final deja uno como estaba, ¿no? La resiliencia, supone resistir un contratiempo y demás, ¿no? Yo creo que mejor que la resiliencia sería el concepto de Taleb, ¿no? De la antifragilidad, ¿no? Los sistemas, pero también los individuos, pueden ser antifrágiles, ¿no? No frágiles, ¿no? Antifrágiles en la medida en que fueron expuestos a desafíos, a dificultades, naturalmente en la escala en la que se puede sobrevivir, ¿no? Un ejemplo muy rápido y muy cercano sería el sistema inmunitario, ¿no? El sistema inmunitario llega a ser antifrágil en la medida en que es desafiado por infecciones, por patógenos, por reacciones, en la medida en que el sistema inmunitario estuviera sobreprotegido por la higiene, por la limpieza, por la asepsia, convertiríamos ese sistema inmunitario en vulnerable a cualquier agente patógeno, ¿no? Y en la medida en que esté estimulado, desafiado, bueno, la lógica del aprendizaje va por aquí, ¿no? Pues, digamos, sería, no digo resiliente, sino antifrágil, ¿no? De acuerdo con este concepto, ¿no? Entonces sería necesario hacer a los niños antifrágiles, ¿no? Digamos también en esta perspectiva, ¿no? Exponerlos a la incertidumbre, no sé, a esas adversidades que los padres helicóptero pues ahora rescatan o preparan y demás, ¿no? Y esta vulnerabilidad llega a la universidad, ¿no? O sea, la universidad está hoy día bajo la perspectiva de que los estudiantes, más que estudiantes, se denominan alumnos, ¿no? Que los alumnos son vulnerables. Entonces la universidad tiene que ser un lugar seguro, ¿no? Ofrecerse es como un lugar seguro donde seguro no se refiere a que no caigan cosas del tejado ni que resbalen, sino seguridad, lugar seguro se refiere aquí a que los alumnos no sean desafiados, sus opiniones, sus concepciones de las cosas, no sean desafiadas con nuevas teorías, con críticas y demás. Esa es la noción del lugar seguro, ¿no? Cuando la universidad, desde luego también la enseñanza escolar, ¿no? Antes de la universidad, pero luego la universidad debiera ser un lugar inseguro para las propias opiniones que tú traes de casa sin elaborar, ¿no? Donde todo lo que tú sabes tiene que ser desafiado. Luego ya te reafirmarás o incluso en lo que traías de casa puesto, pero tiene que ser un lugar inseguro para tus opiniones y concepciones. Pues todo eso se ha invertido, ¿no? Entonces, por eso hablamos de la infantilización de la universidad, ¿no? O sea, que es una prolongación de esto. Así que en esa temática estamos, ¿no? Qué maravilla. De hecho, yo recuerdo, ¿no? Mis alumnos me piden descanso a la media hora de clase y es como yo recuerdo cuando hemos estado 4 horas sin levantarnos y yo se lo cuento a ellos, que al final lo estamos haciendo vulnerable y que no le ayudamos y que luego la vida pues te da un palo y al final pues te toca... Sí, que al final termina siendo vulnerable porque se cumple a sí mismo, ¿no? Si tú tratas a alguien como vulnerable, pues lo proteges, no lo expones, no aprende y termina siendo vulnerable, ¿no? Efectivamente. Pues el sistema inmunitario lo mismo. Es decir, que si tú estableces un régimen
de limpieza y de higiene obsesivo, pues haces vulnerable al sistema inmunitario, que termina por volverse contra el propio cuerpo, ¿no? Las enfermedades autoinmunes, pues en parte se explican por esta preservación, ¿no? Para lo que estaba preparado, ¿no? Entonces los niños, yo creo que son más antifrágiles que lo que supone la sociedad, ¿no? Entonces los padres tienen ese temor de que cojan un trauma, ¿no? Los padres también tienen el temor, que también invierte otra lógica tradicional, ¿no? También tienen el temor de ser rechazados por los hijos, ¿no? Por los niños, ¿no? Y entonces tienen vamos, que atenderlos como camareros de los hijos, como no... Yo creo que puede llegar a la universidad alguien con sus 18 años o 20 años que nunca haya recibido un no. O sea, que no haya tenido como respuesta un no a algo, ¿no? Entonces yo creo que, digamos que también está funcionando aquí el temor a los padres a ser rechazados por los hijos, ¿no? Cuando antes eran los hijos los que tenían temor de los padres, de que los fueran a reñir o los fueran a castigar, y ahora es al revés, ¿no? Entonces, esto yo creo que es algo que... en esto contribuye la psicología, ¿eh? La psicología es iatrogénica. Nos metemos mucho con los modelos biomédicos y la industria farmacéutica y demás, pero la psicología contribuye con esto, ¿no? O sea, con toda la cultura de la autoestima, de la psicología positiva, del trauma, está generando, no es que sea la causa, ¿no? Pero está contribuyendo a esa concepción, y no está contribuyendo a lo contrario, ¿no? Que sería esto a lo que yo me estoy refiriendo, ¿no? Exactamente, ¿no? Ofrece el contexto para la psicologización y la psicopatologización y bueno, en lugar de normalizar ciertas cuestiones, bueno, Sí. son temas más complejos. No vamos a hablar del bullying, ¿no? Que al final, pues todos hemos tenido dificultades en el colegio Sí, con es algún un caso compañero particular, ¿no? Una problemática y que concreta, ¿no? se puede normalizar y reconducir y en lugar de psicopatologizar, y que eso al final acabe en el psicólogo, y que el psicólogo además pues realice una intervención que no sea adecuada y que además pues eso se convierta en iatrogénico, como indica. Sí, Está muy bien. podría ser. Ahí hay un paso pues que puede darse sin querer, ¿no? Incluso con buena voluntad, ¿no? Y es muy difícil también para un psicólogo cambiar eso. Es decir, que aunque un psicólogo podamos hacer un análisis más o menos correcto, certero de esa situación, no está en la escala del psicólogo poder modificar eso, ¿no? Porque, bueno, pues porque no sé, cantidad de otras cosas están ahí influyendo, ¿no? Que uno no controla, ¿no? Bueno, no entramos en el TDAH y el sobrediagnóstico porque viene un poco, adolece de la Sí, misma temática, ¿no? Y, bueno. sí, sí. El TDAH es un tema ya clásico pues también de esto, ¿no? De problemas comportamentales, pues convertidos en síntomas y, y explicados pues por una supuesta enfermedad de la que no hay evidencia, y en cambio de lo que hay evidencia es que el comportamiento puede ser aprendido y que puede ser efectivamente problemático, y que una forma de reconducirlo, de cambiarlo, pues es también crear condiciones en el entorno que faciliten pues, el cambio, ¿no? O sea, al final, para el problema del TDAH, pues la terapia más eficaz es la modificación de conducta, ¿no? Aplicada por medio de los padres y de los profesores, que ya no estén, si es que los hay, contaminados con el enfoque biomédico, ¿no? Que les resulta pues muy cómodo en cuanto a explicación. Tiene CDH como si tuviera algo que ya explicara desde dentro, una avería que ya explicara desde dentro de sus comportamientos, y la medicación pues como una especie de pseudoarreglo que acaso soluciona malestares ahora inmediatos,
pero que no es una solución relevante, ¿no? Aparte de que el TDAH, pues, bueno, es un nombre que ya está muy establecido y ya lo usamos por sus siglas, ¿no? Y es muy difícil ya de sustituir, ¿no? De no hablar de esa manera, ¿no? Pero yo trato de concebirlo como como un estilo de vida, ¿no? O sea, como un estilo, o sea, como un modo de reaccionar que los niños han aprendido, incluso sin dejar de lado aspectos que pudiéramos decir esto, no sé, constitucionales, ¿no? Las personas somos diferentes en estatura, diferentes en cantidad de cosas desde el nacimiento, incluyendo que haya niños que sean más irritables, más sensibles y otros tengan una menor reactividad pues a los estímulos, ¿no? Pero todo eso, la mayor o menor irritabilidad que pudiera darse de origen, va a depender de cómo el ambiente reaccione a eso. ¿Acaso potenciándola o acaso reconduciéndola, ¿no? Entonces, al final es el contexto el que va a determinar pues hasta ciertas diferencias individuales, ¿no? Yo en más Aristóteles y menos Concerta, pues introduzco esta explicación, ¿no? En términos de vitalidad. Hay niños que pueden tener más vitalidad, más motilidad que otros, ¿no? Pero eso no es una enfermedad, ¿no? Incluso puede ser hasta una cualidad, ¿no? Pues tener más vitalidad igual es mejor que tener menos. Y la cuestión es, bueno, pues que eso enlace o supongan ciertos problemas, ¿no? Problemas en tareas escolares o problemas en el aula o lo que sea. Pero un problema que puede ser importante, un problema no es una enfermedad, es un problema. O sea, que esa es la lógica en la que yo me movería, ¿no? Bien, Marino. Bueno, no quiero detenerte mucho más. Si queremos mencionar algo de FACT, el prólogo ya pones el listón muy alto con el título de Innovando terapias ya innovadoras. ¿Qué nos Sí, puedes efectivamente. mencionar al respecto? Sí, no, vamos a recomendar tu libro en realidad, porque es innovador dentro de terapias que ellas mismas son innovadoras, ¿no? Y es hacer bueno, como se dice hoy día, ¿no? Aplicado a los automóviles, es hacer un híbrido, ¿no? De dos terapias que son afines, pero que hasta ahora pues tenían sus carriles, ¿no? Pues separados, ¿no? La psicoterapia analítica funcional con su énfasis en la relación terapéutica y ese análisis de la interacción que hemos ya destacado, ¿no? Y la ACT, ¿no? Con su énfasis en este caso pues en los contextos, en el contexto del lenguaje, en el contexto del yo, dentro del cual pues entra ese mecanismo patógeno, ¿no? De la evitación experiencial, la inflexibilidad y demás, ¿no? Y siendo ya esas terapias novedosas, pues hacer un híbrido, conjuntarlas, combinarlas, pues ya es eso, una innovación, ¿no? Que es lo que haces tú en el libro, ¿no? Bueno, pues bien explicado cada una de esas terapias, la conexión entre ellas y también demostrada, ¿no? Bueno, que haces tú y Luis Valero, ¿no? O sea, que no en vano, que no en vano Luis Valero es un investigador básico, ¿no? De este enfoque, o sea, que hacéis buena coautoría para decir y hacer lo que habéis hecho, ¿no? Y bueno, y entonces con todo eso demostrado con casuística, ¿no? Con casos, ¿no? O sea, aplicado y luego, pues no sé, en uno de los últimos capítulos donde das la palabra a los pacientes, ¿no? A los usuarios, ¿no? De esa terapia, pues todos refieren, o de alguna manera, refieren lo que han aprendido, ¿no? Utilizan muy a menudo el término aprender y que han aprendido la aceptación, han aprendido claro, si han aprendido la aceptación, quiere decir que han desaprendido el estar reaccionando de una forma
desadaptativa en la que estaban, ¿no? Enfatizan mucho aspectos también de la relación terapéutica, ¿no? De la explicación digamos que se les ha ofrecido, la normalización, ¿no? También valora mucho la disponibilidad del terapeuta. O sea, el contar con el terapeuta no solo en la sesión, faltaría más, sino... Y entonces, bueno, pues ese híbrido que ofrecéis ahí, pues está probado y está comprobado, ¿no? Y reúne pues no sé, las dos aportaciones de dos grandes psicoterapias, ¿no? Empezando por la que enfatiza la relación terapéutica, que es el chasis de la psicoterapia, ¿no? Y luego esos contenidos únicos que tiene la A, ¿no? Como la noción de aceptación, la inflexibilidad psicológica, los valores, ¿no? O sea, una terapia que ponga en primer plano los valores ya es una terapia distinguida de las demás que también trabajan con valores, pero no de esa forma explícita, ¿no? Así que, bueno, espero que la gente, los lectores del libro, sepan apreciar también esta aportación, ¿no? No en vano el libro tiene de frontispicio la escuela de Atenas, ¿no? de Rafael, ¿no? O sea, ese famoso cuadro de los filósofos, ¿no? que está ahí detrás, ¿no? Y que tú ya ponías digamos, en tu tesis y que tiene su sentido, ¿no? Ese diálogo entre Platón y Aristóteles, ¿no? Que supuestamente Platón esto mira bueno, hacia lo alto, ¿no? O mira a lo alto para referirse a las teorías, a las ideas, y Aristóteles apunta hacia el suelo, hacia lo empírico, ¿no? Y entonces sirve, eso tiene no es un cuadro meramente decorativo, sino es alegórico, ¿no? Alude pues a lo que ofreces en el libro, ¿no? Una teoría a su vez práctica, ¿no? Y que todo eso tiene que conjuntar el clínico pues con esa tecné, ¿no? Con esa arte y esa ciencia, ¿no? Recuerdo que en algún sitio hablas de conjuntar, de la simbiosis entre lo platónico, lo empírico y lo artístico, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso, bueno, eso marca también una diferencia, ¿no? Sí, bueno, agradezco mucho tus palabras, ¿no? Porque sobre todo para mí eres el mentor principal en mi trabajo, en mi vida, en mi trayectoria profesional y ya no solo eso, sino también personal. Y bueno, para mí contar contigo en la presencia de tanto de mi tesis doctoral como ahora en el prólogo supone como el colofón, la obra perfecta, Sí. Pues platónica. sí, Y bueno, refiriendo eso, ¿no? La simbiosis de un sistema de trabajo que en mi manera de proceder, de trabajar, en mi experiencia clínica o investigadora, no se conciben de una forma separada, sino que pues una ofrece el vehículo, el contexto para que la otra pueda... pues la terapia de aceptación y compromiso tiene unos procesos muy amenos, muy agradables, como pues, la desesperanza creativa, el uso de metáforas, y cómo la FAP, pues a través de ese moldeamiento y ese uso genuino de los principios que regulan pues, los principios del aprendizaje, sí, sí. pues es un engranaje que ha demostrado su eficacia y bueno, pues me gustaría que en un futuro se pudiesen aprender de una forma conjunta y no como de una forma escindida y que fuésemos hacia un modelo que entiende la psicopatología o los problemas psicológicos, el sufrimiento humano, de una forma unívoca en lugar de pues, tener diferentes escuelas, ¿no? Poder unificar y poder crear un tándem que pues, sea más eficaz, ¿no? Y que pueda contribuir a esa perspectiva de los 70, ¿no? Cuando empezaste a estudiar y que pueda también generar un impacto social, que podamos vivir mejor
Y eso es un poco la pretensión también, ¿no? Ya no es... Sabemos que los que hacemos, publicamos cosas y libros no nos vamos a ganar la vida de esto nunca. Y que esto pues uno lo hace porque le gusta, porque quiere contribuir, porque quiere, digamos, de alguna forma Sí, aportar algo para cuando ya... Una manera de trascender también, como diría Frankel, sí, eh, sí, para cuando no estemos y sí, dejar algo ahí. sí, sí, está bien. Pues, pues nada, yo encantado en haber participado en la tesis, en el prólogo del libro y bueno, y en esta actividad, ¿no? Un placer. Marino, no sé si quieres... Me gustaría preguntarte quiénes fueron tus mentores, así de forma breve, o aquellas personas que consideras que más hayan repercutido en tu trayectoria. Pues, pues referido a mi carrera como psicólogo, pues seguramente tendría que referirme a, o sea, a Gustavo Bueno como filósofo en lo filosófico, ¿no? Eh, Tuve también un profesor de filosofía en COU que se llamaba Pedro Caravia, que había sido discípulo directo de Ortega y también nos dejó pues, una impronta orteguiana, filosófica, yo creo. Dentro de la psicología, pues yo tuve profesores como Pinillos, pues el que marcaba pues allí también la entrada, ¿no? En psicología, y dentro de la órbita de Pinillos pues había profesores, pues un profesor que se llamaba José Luis Tres Palacios, que era pues el que nos explicaba los fundamentos, el aprendizaje, ¿no? Como base de unas nuevas terapias, ¿no? Que resultaba que era la terapia de conducta, y se metía de una forma muy crítica, casi cruel, pero muy irónica en todo caso, con el psicoanálisis, ¿no? Y que estaba allí pues muy marcado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Madrid, donde yo estudié, en la Complutense, ¿no? Pues la ruta conductista que se decía, Pinillos y este profesor, Tres Palacios, y los psicoanalistas, ¿no? Que tenían otra, pues que sería la otra vertiente, ¿no? Así que serían estos, pues, no sé, estos profesores, ¿no? Así, pues que me habrían influido. Y yo también fui alumno de Yela, ¿no? De Yela, que era también pues, la otra gran figura, ¿no? Junto con Pinillos, de la psicología moderna, ¿no? De la modernización de la psicología en España, ¿no? A la sazón pues en la década de 1970 y demás, ¿no? Yo fui alumno de Yela en psicometría y entonces, bueno, pues ahí el impacto pues seguramente es menor. Pero luego he leído mucho de Yela y recientemente he escrito un artículo que me han encargado para un homenaje a Yela, que saldrá en Psicotema dentro de un mes o algo así, destacando la vertiente teórica y filosófica de Yela, ¿no? que ha pasado muy desapercibida. Y Yela, sin ser conductista, que no lo era, pero tampoco era anticonductista, pues nos ofrece una concepción de la conducta que yo tengo asumida, ¿no? Pues como una estructura, ¿no? Entre el sujeto y el mundo, ¿no? Una psicología centrada en la conducta que implica al sujeto y el mundo, ¿no? Y he escrito pues un artículo poniendo, actualizando o destacando esta vertiente de Yela que casi creo que me ha influido ya, vamos, antes de ahora, ¿no? O sea, no cuando era yo estudiante de segundo, de tercero o algo así, pero sí cuando ya era licenciado, yo estaba al tanto de esta perspectiva pues de Yela, ¿no? Fenomenológica, conductual, la conducta como centro y con unos escritos de Yela con una erudición impresionante, ¿no? Conectando con cantidad de
de autores, ¿no? De la tradición filosófica y de la tradición y de la psicología, por supuesto, ¿no? Eso como autores de referencia. Y luego, pues en términos de otras influencias, pues Skinner, pues yo creo que sería el patrón, ¿no? Digamos, la referencia, ¿no? No sé, el ídolo, por decirlo así, ¿no? De, de- de ese enfoque, aunque yo luego reconozco otras figuras eh, equiparables a Skinner, ¿no? Yo nunca he sido, no soy freudiano, ¿no? Y he también, no sé, ironizado mucho con el psicoanálisis y quizás lo sigo haciendo, pero siempre he visto a Freud como lo veía Skinner, ¿no? Tomando en serio, por decirlo así, digamos, su obra, y siempre me ha impresionado muchísimo, ¿no? Yo, en el último libro, Ciencia y pseudociencia en psicopatología, tomo una frase célebre, bueno, no sé si la he citado antes, no me acuerdo, o fue ayer también en una presentación que tuve, ¿no? En todo caso, ¿no? Yo cito una frase célebre de Freud, ¿no? Que es esta, ¿no? Freud creyó descubrir las fuentes del Nilo de la neuropatología, ¿no? En tiempos de Freud, pocos años antes, se había descubierto las fuentes del Nilo, ¿no? De dónde procedía el Nilo, que después del descubrimiento de América fue el descubrimiento geográfico pues, más importante, ¿no? Y Freud utilizó esa imagen, ¿no? De las fuentes del Nilo de la psicopatología, de la neuropatología, que él creyó encontrarlas en las experiencias tempranas que estarían en el inconsciente, pues dando lugar a los síntomas actuales que, que el paciente desconocía su origen, ¿no? Y bueno, yo utilizo esa imagen de Freud para mostrar pues, que lo sigo usando, ¿no? Aunque sea a la inversa, ¿no? A la inversa, para referirme a las fuentes del Nilo de los problemas psicológicos, ¿no? Que yo no los busco, no los encuentro en el interior del psiquismo, sino en el contexto de la vida, en los problemas de la vida, eh, pues decepciones, frustraciones, pérdidas, conflictos que se dan en la vida, serían las fuentes del Nilo de los problemas psicológicos que terminarían, cuando terminan siendo problemas psicológicos, pues se debería a eso que hemos comentado ya esa tarde, ¿no? Pues a esa hiperreflexividad, a ese bucle, a esa situación en la que uno queda envuelto, ¿no? Entonces digo esto para señalar pues que yo acudo a Freud sin ser freudiano y a veces para invertir sus planteamientos, ¿no? Uno de los, sí, de los libros, de los primeros libros que escribí trata de entender a Freud, ¿no? El título es Ciudad, Individuo y Psicología, ¿no? Freud, detective privado, ¿no? Y entonces la lógica ahí es entender a Freud, cómo Freud elaboró un concepto de psique, ¿no? La psique, la psique freudiana, ¿no? Con toda esa trilogía, ¿no? Del yo, el ego, el superyo, etcétera, ¿no? Pero yo ahí adopto un enfoque, podríamos decir, skinneriano, ¿no? Culturalmente skinneriano, en el sentido de que trato de entender la psique no por lo que nos dice Freud, sino entender al propio Freud dentro del contexto de la ciudad de Viena, y que sería la caja de Skinner dentro de la que está Freud. Y la ciudad de Viena formando parte de la tradición de la cultura occidental, ¿no? Entonces, yo a partir de ahí estudié mucho a Freud, tengo un gran respeto por Freud sin ser freudiano. Esa es lo que diría, ¿no? Nada, no hay mejor contexto que el que has ofrecido y además creo que hemos abordado muchos frentes y tiene una cohesión, una línea temporal y argumental que ha ido pues respondiéndose y al final ha quedado las bases bien establecidas. Así que bueno, Marino, no te quiero robar más tiempo, agradezco mucho, sé que andan pues muy liados y,
Y bueno, si a mí algún día me preguntan quién ha sido uno de mis mentores, que sepa que te mencionaré. Y que creo que ese es un poco el legado que uno puede dejar aquí, ¿no? Cuando ya no esté. Sí, Es acordarse de esa gente que ha formado parte de su... sí, sí. Pues ya que se habla tanto de influencers, pues contar las propias influencias que uno asume, ¿no? Sin que le hayan influido para venderle nada, ¿no? Exactamente. Y Sí. nada, me está invitada a un espeto de sardina en Málaga, Ah, Marina, sí, sí. cuando quieras. Aceptado y vamos, en cuanto se dé la oportunidad, nos pondremos a ello. Sí. Muy bien, pues Bueno, nada, muchísimas gracias. Es pues incalculable lo que hemos hablado y unas felices vacaciones si no hablamos. sí. Igual para ti y para tus seguidores y oyentes y videntes de esta charla, ¿no? Saludos De también acuerdo. de mis padres, que se acuerdan mucho de ti, del día de la tesis. Te Ah, mandan sí, saludos. pues nada, saludos para ellos y ya está comprobado que lo de la tesis iba en serio, ¿no? En la importancia que tiene en la formación de uno, aquí se ve, ¿no? Sí, sí. Un De abrazo, acuerdo. Vale, Marina. pues Cuídate un mucho. abrazo. Sí, Cuídate. adiós. Chao.